buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago, además por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, eso es en Barahona. Y quisimos poner esa fotografía y otras más por la efemérides que tenemos en el día de hoy. Un día como hoy, 1 de mayo, pero del año 1868, el presidente Buenaventura Báez emite un decreto mediante el cual se reconoce como deuda nacional del país con la casa de Jeremías Yesum en la suma de 37,145 pesos que habían aportado a la revolución sus propietarios. Buenaventura Báez Méndez, presidente de la República en 5 periodos, nació en la comunidad de Cabral, Barahona, el 14 de julio del año 1812. Durante uno de sus periodos presidenciales de 1868 a 1874, intentó que los Estados Unidos de América anexara la República Dominicana a su país. Su intento fue casi un éxito, ya que logró convencer al presidente estadounidense Ulysses Grant en enviar buques de guerra a la República Dominicana. Afortunadamente para los dominicanos, el tratado de anexión no fue ratificado en el Senado de Estados Unidos. Pues nada, por eso pusimos varias fotografías relacionadas de una forma u otra con el expresidente Buenaventura Báez. Pues bien, señoras y señores, a partir de estos momentos, pues nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez, desde Santiago de los Caballeros, toma control del programa. Así que adelante, Pablo Nelson Rodríguez, con la dirección del programa. Muy buenas tardes, señor director Vigilio García. Gratísimo placer de encontrarme con usted y con ustedes hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, casi universal. Y pues saludar como siempre al staff, al maestro José Vázquez, que se integra, otro cibaeño de los Pepines, músico del grupo de Vitico, Víctor. Bueno, bohemio igual que Víctor. Y entonces, pues, saludar también a Vilma, José Enrique García, mi hermano desde pequeño, a Luisa y demás miembros del staff. Como siempre, alegre, satisfecho de los teleaudientes que registran la audiencia de este programa un día como hoy, donde tendremos un conversatorio precioso, intelectual, informativo, educativo y qué sé yo, hasta motivante en sus aspectos, ¿no? Hoy vamos a conversar con la profesora Débora Parra, quien es graduada de licenciatura y con una maestría en lengua y literatura aquí en el Instituto de Estudios Superiores de Formación Pedagógica en el Salomé Ureña. Pero además también es crítica de literatura y miembro fundadora de una institución cultural que actúa aquí en Santiago, que es la Fundación Semiliterario, donde se reúnen los jóvenes, intelectuales y no tan jóvenes, donde yo quisiera pertenecer, pues a debatir y a discutir la presentación de libros, eventos culturales, que es uno de los, si se quiere, de los centros culturales que junto al Centro León y otras instituciones, casas de arte,
pues activan el movimiento cultural en Santiago. Con ella vamos a conversar sobre un tema interesantísimo que, bueno, ocupa a la humanidad desde los tiempos bíblicos, para decirlo de alguna manera, y es el del erotismo en la literatura. Y ella, pues, ocasionalmente me impresionó a mí verla exponer en la Feria del Libro sobre esta temática, con la gracia que lo hizo, con la capacidad que lo hizo, y pues la invité a que nos acompañara a un conversatorio con la misma temática en este espacio, y ella accedió gratamente. Entonces, por eso la tenemos aquí. Bienvenida, Débora Parra. Muchas gracias, Pablo Rodríguez, también a Virgilio por la invitación. Yo me siento sumamente honrada de estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes. Bueno, vamos a dar inicio de inmediato, para aprovechar el tiempo y la sapiencia de Parra, con una cita que me parece interesante, y es de ese gran escritor, ensayista, poeta, diplomático mexicano, Octavio Paz, quien dijo lo siguiente: el erotismo es una poética corporal, y la poesía una erótica verbal. Y añadía: ambos son formas de comunicación que transforman la realidad, donde el cuerpo se convierte en lenguaje y la palabra en sensación. Con ello damos la palabra a Débora para que comience a narrarnos su concepto del erotismo en la poesía, la historia, tanto de allá como la historia de aquí, los autores que ella más pues le llama la atención allá. Cuando digo allá, en playas extranjeras, y cuando digo aquí, lo que ya, pues eso lo define por sí mismo. La palabra es tuya, Débora. Bienvenida. Bien, gracias. Sí, yo he hecho una selección de autoras específicamente para abordar este tema, porque son muchas, y como bien dijo nuestro amigo Pablo, el erotismo es una idea que viene desde los tiempos bíblicos, porque ciertamente en la Biblia, ese libro de Cantar de los Cantares es un libro que está lleno de erotismo también. De hecho, una de las autoras que traje para compartir con ustedes, hay unos versos que ella se los robó de la Biblia, pero esa acusación la vamos a dejar para ahorita. Y antes de hablar específicamente del tema del erotismo en la poesía, a mí me gustaría mencionar la posición de la mujer escritora en la historia de la literatura. Y es que ha sido históricamente una posición no tan activa, no porque no hubiera escritoras mujeres en la historia de la literatura, sino porque las mujeres históricamente han tenido un menor acceso a una formación literaria que la que tuvieron en el pasado, en siglos anteriores, los hombres, porque sabemos que actualmente eso no es tanto el caso. Y me gustaría también mencionar el caso de dos escritoras que a mí me parecen sumamente relevantes para abordar un poco esa posición de la mujer en la literatura, y una de ellas es la escritora española María de Zayas, que escribe en la época del barroco, siglo XVII, una literatura protofeminista. O sea, el feminismo todavía ni existía, y ya ella en su literatura utiliza sus textos para defender el derecho de las mujeres a recibir una educación y a tener acceso a la literatura, y defiende el derecho de la mujer a escribir. Y en una de sus novelas breves, ella tiene unos libros que se llaman Novelas Amorosas y Ejemplares, y en uno de esos textos, uno de sus personajes dice que si es una misma la sangre, los sentidos, las potencias y los órganos por donde se obran sus efectos son unos mismos, ¿qué razón hay para que sean ellos sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía, en encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de no ser las mujeres doctas, de no ser las mujeres inteligentes, de no tener esa preparación, no es un defecto de ellas, sino falta de aplicación.
porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y maestros, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como lo son los hombres. Vemos aquí esa defensa mucho anterior al auge del feminismo que tiene esta autora de decir, las mujeres no escriben, no porque no tengan la capacidad, no, es porque no tienen la formación, porque se les impide acceder a esa formación literaria. Otra autora que me gusta también mencionar y que es también del barroco, pero de una época un poco posterior, es a Sor Juana Inés de la Cruz, ya en el contexto hispanoamericano, pero en la época colonial. Y Sor Juana es una autora que igual, antes de ese auge del feminismo y demás, ya comienza a hablar en defensa de las mujeres y en defensa del derecho a la formación para las mujeres. Y se utiliza a ella misma como ejemplo diciendo que desde que a ella la rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa su inclinación a las letras que no hubo nadie quien la sacara de ahí. Y ella incluso dice en su texto que se llama, en ediciones actuales se le ha puesto el título de Contra la ignorancia de las mujeres. Y en ese texto ella dice que Dios sabe que ella le ha pedido que le quite ese deseo de conocimiento y ese anhelo por las letras, y que ha sido tan fuerte ese deseo que ella ha tenido por aprender, por el conocimiento, por la literatura, por la filosofía, por la ciencia, porque Sor Juana era muy amante del conocimiento, que ese fue el motivo por el que ella se hizo monja. Ciertamente ella era muy religiosa, muy devota, muy creyente en Dios, tiene unos textos teológicos maravillosos, pero ella afirma que no fue ni siquiera la vocación de ser monja lo que la metió a ella ahí, sino el asunto de que ella no quería casarse, de que ella no quería tener hijos y de que ella quería dedicarse a las letras. Y en el contexto donde ella crece, en el contexto histórico donde ella crece, que una mujer tuviera esa mentalidad era sumamente mal visto, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta estas problemáticas sociales que hay históricamente y el limitado acceso a la educación que tienen las mujeres, hay tres problemas esenciales. El primero es que como las mujeres tienen poco acceso a una formación literaria, que no voy a decir que no tienen ningún acceso, porque ahí tenemos el ejemplo de María de Sayas y la propia Sor Juana Inés. Si ellas tuvieron acceso es porque algún tipo de acceso sí tenían, pero como el acceso era limitado, tenemos un canon literario predominantemente masculino. Ese es el primer problema. El segundo problema es que como el canon es predominantemente masculino, hay una representación idealizada del cuerpo de la mujer y de lo que es una mujer. Y el tercer problema es que como el acceso de las mujeres es limitado y las mujeres casi no escriben, entonces la crítica literaria tradicional con las pocas mujeres que sí lo hacen es un tanto desconsiderada. Empiezan a decir las mujeres no son capaces de escribir una buena literatura. Pablo quiere decir algo. Quisiera, pues, dejarlo en esa tercera variable de la situación de la mujer en la literatura, para entonces introducirlo en el aspecto más conversacional, para ver lo que tiene que decir el director Virgilio García o el maestro José Vázquez, el pepinero, por decir, músico, pianista, guitarrista, compositor, bueno, poeta de la literatura musical. ¿Alguna idea? Cantautor. Entonces, pues le dejo el escenario a ellos para cualquier pregunta, basado en lo que ustedes quieran decir, que no hay limitaciones aquí en su pregunta o su temática, con la profesora, que ella tiene capacidad para respondernos a los tres. Bueno, Virgilio, ¿vas o yo? Adelante, maestro Vázquez.
Bueno, primero saludarla y felicitarla por ese tema tan desconocido para muchas personas, específicamente para las féminas, que como ella dice, precisamente están prácticamente encerrada en no dejarse expresar en esos temas, quizá por falta de cultura, falta de educación y otras por miedo. Pero realmente ella mencionó un libro que a mí me fascina, que es El Cantar de los Cantares. Ese libro es hermosísimo y trata a la mujer como lo que es realmente una gracia de Dios. Y no solamente una gracia de Dios, que define su cuerpo de una forma espectacular. Hay un son cubano que se llama bueno, dice, la vi sencilla igual mujer alguna y contemplando su cuenta belleza que describe, descripción de un sueño, se llama. Les invito a escuchar ese son para que vean lo que es describir el cuerpo de una mujer en un son. Se llama Descripción de un sueño, lo cantan los compadres, si no me equivoco. Y además de eso, darse cuenta uno de que ese movimiento debe desarrollarse porque, como tú dices, muy pocas mujeres, muy pocas escritoras se definen en ese sentido. Quizás por la misma el machismo que existe en la poesía, y nos toca a los hombres, pues, a veces describir esa sutileza no solamente en lo erótico, sino en la forma física realmente que tiene la mujer. Por ejemplo, Botero describe, pinta a las mujeres gordas, obesas, pero con una belleza increíble. Y así hay otros pintores también que se expresan de esa manera. Ese es mi comentario. Vamos a darle, señor director, vamos a darle el espacio a Débora para que, bueno, comente o responda de cualquiera forma que haya entendido al maestro Vázquez. Adelante, Débora. No, sí, ciertamente que en el libro de Cantar de los Cantares, y eso es lo interesante de este libro, que no es solamente el rey Salomón quien habla del cuerpo de la mujer, sino que hay un diálogo entre esa amada y el rey Salomón, que ciertamente es muy erótico y es muy de esa relación amorosa que ellos tienen. Hay un versículo específico que lo tengo en la cabeza, pero no lo quiero decir porque quiero decirlo ahorita cuando diga el fragmento de una autora que tengo aquí. Bueno, señor director Virgilio García, diga usted. Débora, no sé si dentro de las autoras que tú has escogido, no me quiero adelantar, si tendrás a Salomé, nuestra Salomé Ureña de Enríquez, y no sé en cuanto a la poesía erótica que tanto ella pudo haber escrito más o menos en esa dirección, pero me gustaría saber si cómo tú en qué categoría tú pondrías a Salomé Ureña Enríquez. Bueno, yo considero que Salomé realmente tiene otros intereses literarios. Ella no se decanta tanto por el erotismo, aunque ciertamente ella tiene unos textos que ella le dedica a su esposo, también a su hijo, que son muy amorosos. Tienen como esa expresión profunda de un amor, pero no tanto hacia lo erótico corporal de expresar un deseo sensual. Así que por eso no está seleccionada aquí en el grupo de autoras que traje. Okay, gracias. Yo quisiera presentar una variable, una y otra, para que sean dos de lo conversado hasta ahora. Y primeramente que hablaste de las limitaciones de la mujer en la literatura. Yo quisiera ver si en el estadio en que nos encontramos ahora de apertura universal, de globalización de la opinión, para decirlo de alguna manera, la mujer todavía encuentra esas limitaciones editoriales o literarias en el mercado de la cultura, de la intelectualidad.
Bueno, la verdad es que en la actualidad, No, adelante, sí. La dejo ahí. en la actualidad hay una mayor apertura hacia las mujeres escritoras y hay un público lector juvenil sobre todo, que lee muchísimo a las autoras femeninas. Y de hecho, la literatura juvenil, y hay que tener cuidado con qué están leyendo nuestros adolescentes, pero la literatura juvenil de nuestros años es una literatura, novela, poesía que es bastante erótica, que a veces los jóvenes lo que están buscando, de hecho, incluso es eso, que tenga un poco de spicy, las novelas, las historias que ellos leen, porque están buscando ese componente en los textos que ellos están explorando. En ese sentido, hay una mayor apertura hacia este tema en la literatura, pero eso ya en un plano más coloquial, de lo que leen los jóvenes y lo que se lee así popularmente, porque en el plano de las academias y de lo que se considera literatura, a veces esos textos no llegan a esos espacios. Sí hay textos determinados que han logrado trascender y romper ciertas barreras, pero todavía es un tema que hay que seguir abordando, que hay que seguir estudiando y que tiene sus limitaciones, sobre todo, como dije, en el plano académico. ¿Dónde está la línea de Pizarro, si se quiere, entre la literatura erótica y la pornografía erótica, si podríamos decir ambos términos teniendo algún paralelismo, algún igualismo, diríamos? ¿Dónde está esa línea de Pizarro, si existe? Bueno, la línea hay que tomar en cuenta que la poesía es un arte y es literatura. Y lo mismo, y eso lo que usted menciona también ocurre en la música. Tenemos a artistas como Juan Luis Guerra con unas canciones que son como la de Quisiera ser un pez, ¿verdad? Para tocar mi nariz en tu pecera, que es una canción completamente erótica, pero que no es vulgar. Entonces hay una línea muy delgada que separa lo que es erótico de lo que entra ahí en lo vulgar, y es ese uso cuidado del vocabulario, del lenguaje, el uso de recursos retóricos que hacen que eso que se está expresando no sea explícito, no sea vulgar, sino que sea una expresión a través de un uso consciente del lenguaje que el escritor lo puede hacer. Por ejemplo, Pablo, en el son que yo mencioné, dice así una de las estrofas: tienes en tu pecho 2 erectos senos, tu cuerpo parece que ha sido tallado por un escultor que ha tomado modelo de lo más perfecto que Dios ha creado. Tienes el cabello como terciopelo y en tus finos labios pétalos rojizos. Oye, qué hermosura. Vamos a dejar entonces que nuestra especialista en crítica literaria no le haga una crítica o un comentario a esos versos que, si lo asimiló, que pues leyó el maestro Vázquez. Me parece interesantísimo. Muchas gracias, maestro. Sí, y a propósito, el tema original de esta conversación va acerca de cómo la mujer, históricamente, la mujer escritora, pasa de ser un objeto de deseo en la poesía escrita por hombres a ser un sujeto que desea. Y precisamente eso es lo que se evidencia ahí en ese pedacito de esa canción, de cómo el hombre expresa el deseo hacia el cuerpo de una mujer, tus senos erectos, tus labios rojizos, que tu cuerpo parece que fue tallado. Pero una mujer escritora, poeta, también puede hacer algo similar en su literatura, o una mujer cantante, y esa es la problemática que hay históricamente en cómo la mujer expresa y cómo ella se libera para poder expresar ese deseo que nosotras también sentimos, y cómo puede cantarle también al cuerpo de un hombre. Sí. Mira, hablando de canciones, aunque no me sale todavía el tema en cuestión, pero hay una canción de Rocío Jurado, interesantísima, que dice que me cansé de ti, algo así, no recuerdo, pero que también tiene una carga erótica interesantísima. Pero como yo no recuerdo, sigo con otra
temática, ¿verdad? Porque eso pues surgió a raíz del comentario del maestro Vázquez. Maestro ingeniero, digo, director, ¿usted tiene algo más que aportar? Bueno, tenemos, no sé en qué tiempo usted querrá que empecemos la lectura de algunas poesías o algo por el estilo, pero usted me dirá. Vamos entonces a hacerlo de esa manera. Vamos a leer la que usted tiene elegida, que usted va a leer para que pues a nuestra invitada pues nos dé su comentario y de quién es la poesía que usted va a leer, por favor, señor director. Sí, la poesía es de Martina Soriano, escritora dominicana. Ahora mismo está residiendo Miami. en Colombia, No, ¿no? en Colombia. Bogotá. Bogotá, Es sí. vicecónsul ahora. Bogotá, Colombia. Ella escribió de su libro La mirada oculta de la primavera. Y una de sus poesías dice así, la tituló Pasión. Hoy corren por mis venas los deseos que prefiero dejar en la clandestinidad, entre danzas que sucumben a los encuentros imperecederos de la tarde, que echan a andar el desamparo del silencio de la noche. Lunas multicolores adornan los espacios que mueren en el insomnio agridulce en las pupilas rotas. La pasión tiene rostro de locura que transmite mensajes, paradigmas, historias inconclusas, reconstruidas en el tiempo, en la consagración de amores invencibles. Martina Soriano. Yo quisiera, para darle un tiempo a la reflexión de Débora, que lo invitara al señor director que lleva los controles técnicos a que también nos ponga un video, porque le pedimos a Martina Soriano y a otra joven novel poeta que todavía no ha publicado su primer libro. Nos referimos a Mineida Espinosa, que no pudo enviarnos, tuvo inconveniente para enviarnos su poema. Queríamos darle espacio para también exponer parte de la nueva poesía erótica de la juventud que no ha tenido la oportunidad de pues también presentar ya editada una obra. Pero quisiéramos oír entonces otra ya declamada por la misma Martina, que ya una escritora un poquito más conocida, más ya en estatus, que bueno, la que mencionamos, y oír otra de sus composiciones en el mismo orden erótico para que entonces Débora tenga la oportunidad, después que vengamos vamos a hacer un corte después de ir a Martina, y entonces venimos a la segunda parte y ella hace la crítica de ambos poemas. Señor director, por favor, el poema de Soriano. El poema de Martina, ella lo tituló Olor de hombre. Escuchemos. De inmediato les regalo el poema Olor de hombre. Olor que me hace cruzar mis 7 puertas y que pone a temblar mi sexo y mis sentidos. Olor al que me rindo sin darle tiempo a rendirle homenaje. Olor, tentación y demonios que yo convierto en celestial y ángel. Olor que me encuentro en la tiniebla y en mis noches de insomnio. Divinidad con la que te actualizo y te tengo, con la que te percibo y te siento. Olor a tierra, a hierba, a piel mojada. Olor a hombre, irremediable olor que con prisa percibo, porque solo tu olor duerme conmigo. Bien, pues ahí tenemos a Martina, Olor de hombre. Adelante, Pablo.
Bueno, en lo que, para darle tiempo, como dije a nuestra invitada, que reflexione sobre estas dos exposiciones poéticas de Martina Soriano, vamos al corte, vamos a los comerciales, unos 30 segundos, 50 segundos, y volvemos ya con la temática central del erotismo, el erotismo en la poesía. Así que adelante, señor director, y volvemos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Osberto McKinney y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Señores, pues los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. El más reciente artículo, el de Roberto Rodríguez. ¿Será verdad que la curiosidad mató al ratón? Ese es el más reciente de Rodríguez, Roberto Rodríguez. El más reciente de Ramón Medrano. Este está buenísimo, el de Medrano. El famoso diluvio universal fue un inmenso deshielo en la última era glacial. Ese es el último el más reciente de Ramón Medrano. El más reciente del maestro José Vázquez. El gran valor de la vida. Y la poetisa Genoveva del Orbe nos mandó hoy un nuevo artículo. La poetisa Genoveva del Orbe nos mandó Más allá de la metáfora. Señores, visiten quisqueyausa.com, nuestro periódico digital. Ese artículo de Genoveva se lo recomiendo, se lo recomiendo. Más allá de la metáfora. Débora, te invito a que entre a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. No solamente que entre, Débora, yo te invito a que cualquier artículo que quieras publicar en nuestro periódico digital quisqueyausa.com es bienvenido. Sería para nosotros un honor contar con tus aportes. Pablo Nelson Rodríguez sigue en la conducción del programa. Bueno, como dijimos, íbamos a continuar ya con la crítica a esos dos poemas de Martina, que pues ya la Débora tuvo el honor de reflexionar y pues tener un juicio sobre lo mismo. Adelante, Débora. Bien, gracias a Virgilio por la invitación primero al periódico. Y decir de estos textos que ciertamente se refleja esta
experiencia femenina de lo erótico. En la feria del libro yo hablaba de la imaginación literaria femenina, que es un concepto que la crítica literaria feminista trabaja desde la época de los 70 en la literatura escrita por mujeres, y es como las autoras, por el hecho de ser mujeres, por su condición biológica, tienen unas características y unos temas que les son comunes. Y bueno, yo entiendo que el erotismo y la forma en la que se expresa ese erotismo es parte de esa imaginación literaria colectiva que tienen las autoras. Y algo interesante es cómo el erotismo se expresa en ambos textos conectados a la emoción, no tanto como un acto sexual como tal, sino a un sentimiento, a una sensación que tiene la autora, y cómo esa sensación está muy centrada en lo sensorial, porque lo erótico se siente en el cuerpo, ¿verdad? Y también me hace recordar a esta otra autora francesa que se llama Hélène Cixous, que habla de cómo la mujer escribe desde el cuerpo y cómo el cuerpo es el territorio de la escritura. Y eso se ve mucho en ambos poemas, cuando ella dice corren por mis venas los deseos, en el primer texto en el que leyó Virgilio, pero en el segundo, en el audio, que se titula Olor a hombre, está ahí esa experiencia sensorial de desear a una persona porque se está recordando el olor que esa persona tiene y cómo es el olor que pone a temblar su sexo. O sea, hay una experiencia física, pero también olfativa. Y algo interesante es la problematización también que ella plantea en el deseo. Y eso es una evidencia de cómo lo erótico ha evolucionado a lo largo de la historia, porque en un principio era una manifestación disfrazada bajo el tema religioso y demás. Y luego cuando ya es a partir del siglo XIX que hay esa liberación, la mujer comienza a expresar el deseo que ella tiene hacia el cuerpo masculino, pero ya en épocas posteriores, del siglo XX, finales del siglo XX, con autoras como la mexicana Rosario Castellanos, se problematiza el deseo, que no es simplemente que la mujer exprese el deseo que siente por un hombre o por el cuerpo masculino, sino que ese deseo se plantea como, y lo hace la autora aquí cuando ella dice tentación y demonio. O sea, hay una problematización del deseo. Yo siento esto, pero a lo mejor quisiera no sentirlo, o a lo mejor quisiera sentir otra cosa, o qué problema, porque esto que siento, la persona no está aquí para corresponder a este deseo que se está sintiendo. Sheila, no, iba así porque tenía en mente, Sheila, pero quería decir, Débora, yo siento como que este conversatorio tiene como una inclinación profeminista. Yo siendo feminista, pero no siento que hemos nombrado un poeta vamos a decir, un Pablo Neruda, un mismo Octavio Paz, y que yo que un Fabio Fiallo dominicano en la temática erótica. Me gustaría saber tu opinión también sobre esta variable de la otra parte, del hombre. Sí, hay un poema que se llama Nocturno de José Asunción Silva, lo estoy buscando aquí para leer un pedacito. Es un poema allá de la época inicial del modernismo hispanoamericano, y este poema a mí me gusta mucho porque siendo de esa época, que todavía los escritores de Hispanoamérica estaban muy centrados en las independencias de las colonias, y eso se reflejaba incluso en la literatura, ya con el modernismo hay una renovación estética y un revuelo y un asunto ahí. Y tenemos a este autor, José Asunción Silva, que escribe lo siguiente: oh dulce niña pálida, que como un montón de oro de tu inocencia cándida conservas el tesoro. Yo creo que no hay que explicar cuál es ese tesoro, ¿verdad? A quien los más audaces en locos devaneos
jamás se han acercado con carnales deseos. Tú, que adivinar dejas inocencias extrañas en tus ojos velados por sedosas pestañas, en cuyos dulces labios, abiertos solo al rezo, jamás se habrá posado ni la sombra de un cándido beso. Dime quedo en secreto, al oído muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso. Si entrevieras en sueños a aquel con quien tú sueñas, tras las horas del baile rápidas y risueñas, y sintieras sus labios anidarse en tu boca, y recorrer tu cuerpo, y en su lascivia loca besar todos sus pliegues de tibio aroma llenos, y las rígidas puntas rosadas de tus senos, si en los locos, ardientes y profundos abrazos agonizar soñaras de placer en sus brazos, por aquel de quien eres todas las alegrías, oh dulce niña pálida, di, ¿te resistirías? A mí este poema me gusta muchísimo porque habla, está dividido como en dos partes. Esa primera en la que él alaba la inocencia de esta mujer que todavía es virgen, que tiene ese tesoro por entregar, y él en la segunda parte del poema le dice, oye, pero si ese hombre con el que tú sueñas se te acerca y te besa la boca y recorre con sus labios todos los pliegues de tu cuerpo, y ahí menciona las puntas rosadas de tu seno, ¿te vas a resistir tú a eso? Sabemos cómo el tema del erotismo no es algo exclusivo de las mujeres y que, como decía ahorita al principio, es un tema históricamente explorado tanto por autores como por autoras. Y es cierto que tiene ese toque feminista precisamente por el asunto de las limitaciones de las mujeres al escribir y al tratar de manifestar eso en su escritura, y sobre todo porque socialmente y sobre todo en esa época, en épocas anteriores, la sociedad imprime unas expectativas sociales sobre las mujeres, y quizás ese erotismo en esa época no es lo que la sociedad espera de una autora, no es el tema que se quiere que una mujer explore. Entonces, por eso está de cierto modo limitado, por eso me gusta enfocarlo por esa línea, pero claro, hay muchos autores que alaban el cuerpo femenino, como José Asunción Silva, pero también usted mismo acaba de mencionar ahí a Pablo Neruda, por ejemplo, quiero hacer contigo lo que la primavera le hace a los cerezos. Yo no sé qué es lo que la primavera le hace a los cerezos, pero sí, tanto autores como autoras exploran bastante el tema de lo erótico, el erotismo en la poesía. El maestro Vázquez parece que se emocionó a oír este poema y de inmediato pidió la palabra. Pues entonces vamos a darle la libertad de que diga qué sintió y qué quiere expresarnos. Bueno, tú sabes que toda la poesía tiene su propia música, y yo como músico al fin siempre cuando dicen un poema pues oigo música, aunque no la tenga. Pero quería mencionar que uno de nuestros presidentes, el doctor Joaquín Balaguer, le escribió una poesía a los pies de una mujer. La canción que más se conoce pues fue A los pies. Dice así: es tu pies que parece cuando oprime, que no tiene más peso que una flor. O sea que ese tipo tenía una forma de escribir hermosísima. Y además te quería preguntar, voy a lo contrario. Por ejemplo, cuando una Paquita del barrio dice rata de dos patas, realmente creo que eso lo que hace es que destruye realmente a la mujer como para ver lo hermoso que tiene un hombre o la parte masculina. ¿Qué tú crees de esas cosas? Paquita, la del barrio, es totalmente el caso opuesto. Vemos, por ejemplo, en esa canción ella no está alabando el cuerpo masculino ni manifestando un deseo erótico, sino que ella está hablando desde el resentimiento, desde el desagrado, desde
la culpabilización de esa persona a la quien ella le está cantando. Ahí no hay nada de erotismo, ahí hay mucha reprimienda y eso hacia el hombre. Precisamente porque también la generación de ahora, la toquicha y ese tipo de cantantes, pues realmente ellas se denigran cuando cantan, creo yo, porque realmente ofrecen su cuerpo como una venta, como un artículo. Y es penoso que nuestra sociedad y nuestros jóvenes pues se estén alimentando de esas cosas. Pero bueno, ¿quién para eso? Sí, ahorita Pablo hablaba de que hay una línea muy delgada entre lo erótico y lo vulgar. Y lamentablemente es así, no es lo mismo decir como, y usando de nuevo el ejemplo de Juan Luis Guerra, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. En el caso de Toquilla, cuando te dice que tengo un delincuente en mi habitación y que me hace toda la barbaridad que ella dice, ¿verdad? Que no la voy a decir aquí. Bien, el maestro, el señor director quiere leer, parece que tiene el libro en la mano, parece que quiere seguir leyendo, está desafiante el señor director. Adelante, señor director. Gracias. Pablo Nelson Rodríguez. Gracias, Débora. Reitero la invitación, Débora, a nuestro periódico digital. Gracias. La escritora Genoveva del Orbe, que también de su libro Urbanos. Cibaeña, por cierto, también de Santiago. Y catedrática de la Ucamaima, de la Puncamaima. De este libro, Urbanos, ella escribió Libérame. Débora, atención, libérame. Suelta mis amarras, abre mis monasterios, sondea mis mareas, estrecha con ansias las páginas de mi cuerpo urgente, inhálame, penétrame en los bosques de la eterna soledad, muérdeme en cada gota de rocío hasta hacerme la mañana de tu glorioso día. Entonces así saborearé tu mirada, tu ternura de niño, tus ojos de Monteverde, tu extraña manera de comer fresas, tu estancia en cada amanecer, tu historia de besos y abrazos. Entonces así sentiré la vida sin claustro. Bueno, adelante, excelente. Quisiéramos oír ahora la crítica de Débora a Del Orbe, a Genoveva. Y mira, Genoveva la invitamos, una nota informativa, la invitamos a participar de este espacio, pero no fue posible, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está su poema. Vamos a ver qué nos dice la experta en crítica literaria. Ahí está en ese texto la relevancia de la sugestión en la poesía erótica, eso de no ser explícito y más que explícito tender a privilegiar las insinuaciones, las miradas, los gestos, las palabras. Como este poema es una clara invitación a que ese sujeto que se está deseando venga y la posea. Es una invitación, ven y tómame. Me recuerda mucho a uno de los poemas de los que estuve conversando en la Feria del Libro, de la poeta uruguaya Juana de Ibarburu, en el que ella le dice, tómame ahora que aún es temprano. Le está diciendo, ven, en este momento, que yo todavía soy joven, que mi cuerpo tiene vigor, ven y tómame ahora. Me hace recordar ese texto. Pero fíjense cómo no es vulgar. Como uno puede, porque ya uno como adulto y con la experiencia, uno puede deducir a qué es que ella se está refiriendo, pero no es explícito y no es vulgar, sin embargo es sugerente. Se utilizan unos recursos retóricos para sugerir lo erótico sin caer en esa explicitez. Muy interesante. Muy bueno.
Ahora que mencionaste la referencia de esa escritora uruguaya, yo quisiera hacer una referencia, aparte de las autoras que leíste o que mencionaste en tu exposición, en tu conferencia, en tu conversatorio en la Feria del Libro, y hacía referencia a Sheila de Acevedo, dominicana, y también a Delmira Agustini. Quisiera que nos ayude a comprender o hablarnos, a saber, a relatarnos quiénes son esas mujeres. Sí, Delmira Agustini no es dominicana, es una autora uruguaya también, es una de las primeras autoras en Hispanoamérica que aborda el tema de lo erótico. Ella era fanática de Rubén Darío y le mandaba cartas y le mandaba sus textos, y Rubén Darío alabó su poesía. Y yo decía en la Feria del Libro que el poeta más importante de ese momento de alabar a la poesía era una gran cosa, una grandísima cosa, porque eso supuso un apoyo a la escritura de esta mujer. Y esta mujer, siendo muy joven, comenzó a explorar el tema de lo erótico y fue bastante criticada. La crítica literaria, que como decía ahorita en un principio, ha sido desconsiderada con la literatura femenina, la calificó de obsesa sexual, le decían orquídea húmeda, leda de fiebre, simplemente porque ella abordaba el tema de lo erótico. Yo mencionaba un poema de ella que se llama El intruso, y ahí voy a leer algunos versos, no lo voy a leer completo, pero es un soneto, y ella dice: amor, la llave está, perdón, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Texto bastante sugerente para aludir a la experiencia sexual. Y también la crítica habla de que ella en su poema, en su poesía, hace exaltaciones al falo masculino y así. Y la autora dominicana es Rosa Silverio, que es una autora de la diáspora. Me parece que ella vive en España o vivió un tiempo en España, y ella también aborda el tema de lo erótico. Y qué bueno que ustedes trajeron a dos autoras dominicanas, a Genoveva y a la otra autora, se me está yendo el nombre, se me está escapando. Martina Soriano. Martina Soriano, gracias. Y Rosa Silverio también explora el tema de lo erótico, y que es una autora reciente, para que veamos cómo la exploración de este tema supone una revolución en la estética de lo que escriben las mujeres, pero también es una condición, una situación actual, porque ellas hay autoras que siguen explorando este tema en la poesía. Bueno, debo hacer un anuncio que con agrado, porque el tiempo nos da las limitaciones necesarias para no extendernos y que las cosas queden con el sabor, ese sazón de querer volver al tema. Nos quedan unos 5 minutos, así que vamos a dar la oportunidad para que ya nos cuadremos, para ir haciendo más limitantes las preguntas o los comentarios, incluyéndome a mí, para abarcar lo más posible la temática que nos queda en estos 5 minutos. Yo quisiera decir, antes de la palabra al maestro Vázquez y a Virgilio, que Débora nos recomiende 2 autoras dominicanas y 2 internacionales que debiéramos leer todo, pero más las poetas noveles que vienen comenzando en estos tiempos. Bueno, pues yo voy a recomendar esas mismas 2 autoras que ustedes han traído a esta tertulia, a Martina Soriano. Martina Soriano, perdón, es que no la conocía. Martina Soriano, y también a Genoveva. Y también me invito yo misma a leer, a conocer esas autoras y ver cuál es la propuesta que ellas nos tienen. Y en el caso internacional, a mí sí me gustaría recomendar a Juana de Ibarburu. Pienso que en su momento ella era conocida como la nueva musa de América, porque a Sor Juana Inés de la Cruz se le llamaba la 10ª musa de América. Ya luego con Juana de Ibarburu se le decía la nueva musa, la nueva 10ª musa de América.
y también a la propia Delmira Agostini. Pienso que son dos autoras que hay que leerlas, saber cuál es la propuesta que ellas nos tienen. Juana de Ibarbourou o Juanita Fernández, la pueden encontrar así también, ese nombre. Vigilio García. Débora, ¿tú tienes alguna obra relacionada con la crítica literaria? ¿Alguna obra que tú hayas escrito o algún ensayo o algo por el estilo? Mi tesis de la maestría se trata específicamente de la imaginación literaria femenina. Y ahí, en todo mi marco teórico, yo abordo a diferentes autoras de la crítica literaria femenina que hablan acerca de este concepto de la imaginación literaria y esa preocupación por la representación de las mujeres en la literatura, la representación de la sexualidad en la literatura, la representación de la identidad femenina en la literatura también. Maestro Vázquez. Bueno, quisiera saber de dónde le nace esa intención de procurar extender y abrir ese tema, precisamente en un país donde hay tanto de cierre en ese sentido. Bueno, ahorita decía que la crítica literaria tradicional ha sido desconsiderada con la escritura femenina y las mujeres no escriben solamente sobre erotismo. Sin embargo, hay unos temas que a las sociedades predominantemente machistas no les interesan, como el deseo de la mujer, la sexualidad de la mujer o la exploración de temas cotidianos como la maternidad. Entonces, no es un tema, no es un interés exclusivo en el erotismo en la literatura femenina, sino un interés en los temas que abordan las mujeres en su literatura y la necesidad de seguir abordando la literatura escrita por mujeres para ver cuáles son las propuestas que ellas tienen. Lamentablemente, en nuestro país específicamente, las autoras casi no se trabajan, ni en la escuela, ni desde las academias. Entonces, yo pienso que es relevante que nosotros como dominicanos tengamos ese acceso a nuestra literatura, a la de nosotros, pero también a la literatura de nuestras autoras y que a ellas se les dé un lugar en las academias para que sean también estudiadas, así como lo es Juan Bosch y lo son otros autores que son lo que tradicionalmente se trabajan en la escuela, que las autoras mujeres, Ilma Contreras, Salomé Ureña y otras más también se aborden académicamente. Bueno, como estamos casi cerrando, yo quisiera oír la crítica a estos versos que voy a leer de Cantar de los Cantares, que al maestro Vázquez le gusta, de Salomón, artículo 4, versículo 10, que dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Dejo a la crítica de Débora esos versos. No, como decía al principio, es un texto que tiene mucho erotismo. Sin embargo, desde el cristianismo se interpreta mucho como esa relación de Jesús con la iglesia y esa relación amorosa que Cristo tiene hacia la iglesia. Pero si uno lo lee en su sentido literario, uno puede ver que hay un lenguaje más sugerente ahí. No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Tú sabes que Lo puede explicar libremente. Pregúntale, no hay sanción aquí, libre expresión. Adelante. Bueno, eso que está diciendo que es mejor que el vino, sus besos, sus palabras. Y hay otros versículos que también van por esa línea, cuando dice que sus piernas son como de gacela o ese tipo de cosas, porque hay una reiteración constante de una alabanza hacia el cuerpo de la mujer, de la amada. Y a propósito, que ese era precisamente el versículo que ahorita no quería decir, pero lo voy a decir, y es que la autora Santa Teresa de Jesús
que es muy posterior, muy anterior a María de Sayas y su hermana Inés de la Cruz, se roba un versículo de la Biblia y lo pone en un poema y dice: mi amado es para mí y yo soy de mi amado. Entonces, eso es un fragmento que también aparece en el libro de Cantar de los Cantares y que es esa posesión mutua. No es que el hombre es el propietario de la mujer, sino que ella, la amada, dice: mi amado es mío también y yo soy de él. O sea, También tengo que explicarte, Pablo, que el rey Salomón en muchas ocasiones a la esposa tenía que decirle hermana o a la vez decirle esposa, porque en ese tiempo era muy criticado dónde tú llegaras y con quién llegaras. En el lugar que tenía que decirle mi hermana, le decía mi hermana, y en otro lugar le decía esposa. Bueno, como el tiempo nos invita a que vayamos dándole final al programa, vamos a decirle a Débora lo que vamos a hacer ahora. Primero, vamos a dar la oportunidad al maestro Vázquez y al director a que ver si por lo menos relatan los nombres de algunos de los que nos han acompañado en este conversatorio. Luego de ese relato, nosotros hacemos una canción precisamente del maestro Vázquez en cada el programa. El maestro Vázquez, como dijimos anteriormente, es un bohemio de los Pepines que cantaba y jugaba a las noches nocturnas, obviamente, y la poesía ¿cómo se llama? Lo que uno hacía a las novias en la ventana, ¿cómo se llama? Las serenatas, en los Pepines y todo Santiago. Maestro Vázquez y en director, ¿tenemos algunos de los oyentes o los televidentes que podamos darle las gracias por acompañarnos? Adelante, maestro Vázquez, usted tiene a alguien por ahí. Vilma. Por este lado, Magalia Acosta, Bélgica, esto de la Rosa, Gretel, también... Gretel es mi hermana, esa está en Constanza, viéndonos desde Constanza. En Santiago hay un grupito bueno que nos está viendo en un solo lugar, pero no dicen nada esos bandidos. Digan algo. Margarita Pérez está por ahí. Eso es solamente por alguna de las plataformas, Débora. A propósito, Débora, mañana te mandaremos la versión de YouTube para que la distribuya a tus amistades y demás. Perfecto. Y bueno, Débora, antes de cerrar el programa ya oficialmente, queremos extenderte una invitación a la segunda parte, porque quisiéramos ya de antemano contar contigo una vez más por aquí en esta tertulia cultural. Yo claro que estoy muy honrada. Bueno, como decía, ya hemos llegado al final del programa en términos ya casi absoluto, pero en la apertura que nos queda de tiempo, vamos a darle al maestro Vázquez 30 segundos, señores, 30 para mí y 30 para nuestra invitada, para que pues cerremos con libertad de expresión lo que queramos decir. Adelante, maestro Vázquez. Bueno, yo simplemente felicitar a Débora. Creo que ha tomado una campaña hermosísima, un poco difícil en una sociedad como la nuestra, pero sigue adelante y no detengas, porque creo que está haciendo un rol muy importante, no solamente para este momento, sino para las que vienen, las demás mujeres que vienen en camino, que son las jovencitas. Así que te felicito y gracias por estar con nosotros. Débora, para nosotros, para la tertulia cultural, para Multimedios Quisqueya USA, para nosotros es un honor que hayas estado aquí esta hora con nosotros. Te tendemos de nuevo, reiteramos la invitación a todos nuestros medios, al periódico digital Quisqueya USA, a esta tertulia cultural. También tenemos un programa los miércoles que se llama Deportes, Artes y Más. Te invitamos a que nos monitoree por ahí. Ya tienen los contactos. Así que te esperamos por aquí de nuevo, Débora. A lo Nelson Rodríguez, usted ha conducido el programa magistralmente. Tome los controles de nuevo. Bueno, nuevamente dar las gracias a Débora por esta participación, por este conversatorio que queremos de alguna manera sirve para ilustrar sobre este tema del erotismo en la poesía, hacer relevancia de algunos de nuestros autores como lo fueron Martina Soriano,
Genoveva del Orbe, y mencionamos a Mineida Espinosa, que viene en camino de producción literaria ya confeccionando su poema, y a todos los autores dominicanos y a la historia de la literatura, especialmente en el tema que hemos tratado hoy, el erotismo, que tiene cierta prohibición, ciertas limitaciones en la materia, en la comunidad femenina, pues que esa libertad sea plena, tan igualdad como los hombres. Finalmente, Débora, te invitamos a que te quedes un ratito con nosotros para que veas la cuantía general en vivo del programa, a sabiendas de que se multiplica después en podcast a otros tantos medios, que no sabemos la audiencia total, pero en vivo quisiéramos que sepa, que oiga la cuantía de hoy, y finalmente que oiga la canción que generalmente compone de improviso, de repentista, el maestro José Vázquez. Así que gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos acompañaron en el conversatorio, y vamos a oír la canción del maestro Vázquez y luego la cuantía de televidentes. Adelante, maestro. Bueno, ponerle conocimiento a Débora que internamente no la escuchamos, sino a través de los medios. Pues, así que quizá si tienes un monitor por ahí, pues la vas a escuchar, si no en la versión de mañana. Esta canción precisamente me senté en el piano anoche, como el tema era erótico, digo, déjame escribir una canción, y me salió esta canción que se llama Besos y Miradas Ardientes. Así que escúchenla y disfrútenla. Donde tus ojos me miran con ese fuego ardiente, me enciendes todo el alma. Penetras en mi mente y enciendes un torrente, el fuego de un amor que no se apaga. Y andas dentro de mí, quemando todas mis ganas. Cuando te acercas a mí para darme un beso, mi corazón arde en llamas. Eres como un volcán prendido en mi universo, con besos encendidos como lava, y vas quemando mi ardiente todas mis ganas. Me basta con el fuego del amor en tu mirada, y con tus besos encendidos vas quemando la cama, la sábana y la almohada. Cuando te acercas a mí para darme un beso, mi corazón arde en llamas. Te conviertes en un volcán dentro de mi universo, con fuegos encendidos como llamas, y vas quemando ardientemente todas mis ganas. Me basta con el fuego del amor en tu mirada, y con tus besos tan ardientes
José Vázquez. Besos y miradas ardientes. Bravo, maestro Vasco. Excelente, maestro José Vázquez. El director Pablo Nelson Rodríguez tiene algo que decirnos. Adelante, Pablo. No quisiera dar, como prometimos, el escenario final a nuestra invitada especial, la licenciada Magister Débora Parra, especialista en crítica literaria y educadora también en las personas que están estudiando pedagogía, por la formación en la parte literaria. Así que Débora, ahí tiene un nuevo poema ya convertido en canción para que tú pues cierres el espacio y después venimos a decirte cuánto, pues, qué registro de la audiencia tuvimos. Adelante, Débora. Decir que ciertamente cerramos con una canción muy a propósito del tema que hemos estado discutiendo, de lo erótico en la poesía, una canción también que está cargada de esos elementos, de los besos, del cuerpo, de la pasión, de la llama del volcán, ¿verdad? Todas esas palabras alusivas referentes al deseo que se expresan dos cuerpos cuando se gustan, cuando se atraen. Y nada, quiero también reiterar mis agradecimientos a Virgilio, a Pablo, a José Vázquez por permitirme estar en este momento aquí, en este espacio con ustedes y decir que claro que estoy dispuesta a participar cuando ustedes gusten en otra ocasión. Gracias. Gracias. Por último, Débora, una crítica al declamador. ¿Qué te pareció? La lectura que usted hizo de los poemas, excelente, excelente. Necesitamos gente que lea así, con intención, con pasión. Cada vez que yo lo invito, cada vez que yo lo invito a un lado, sin él lo sepa, yo le digo, ahora Virgilio, dice, ¿cómo? No, porque tú me agarras de improviso, José. Bueno. Yo estaba preparado, ¿tú entiendes? Débora, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta participación. Por aquí tenemos a Vilma, mi esposa, que nos va a dar, Vilma, si eres tan amable. Ahora, esta es la audiencia en vivo, en las plataformas en vivo. ¿Cuánto tuvimos, Vilma? 29.314. 29.314 personas nos vieron en vivo, en las plataformas en vivo. Gracias, Débora. Encantado. Bastante, ¿viste? Sí, todo bien. Gracias. Bien, señores, pues muchísimas gracias a esas 29,000 personas. Gracias a Débora de nuevo. Gracias, Pablo. Excelente. Nada, nos despedimos como siempre. Al final del programa nos despedimos con esas palabras con que se despedía siempre el profesor Juan Bosch al final de sus alocuciones con el pueblo dominicano. Se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.